Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, compartimos con ustedes un pensamiento que pueda ser de su provecho, el de su familia. El centurión y Cristo plantea la palabra. Señor, mi criado está en la casa postrado. Y Jesús le contestó al centurión, iré y lo sanaré. Pero el centurión le dijo, no es necesario que vayas, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Jesús se refirió a la fe del centurión. Y yo me quiero referir en el día de hoy a la autoridad que tenía el centurión y a la forma como los soldados acataban esa autoridad. ¿Y qué sucede en nuestras relaciones normalmente donde se ven jefaturas y soldados y cómo este tema pues pudiera estar desenvolviéndose? Quisiera primero compartirles un video que Notivisa, un noticiero de mexicano, pues compartió hace varios años y que se relaciona con el ejército mexicano. Veamos este video brevemente para irnos forjando una imagen de lo que ocurre en los entrenamientos y en la vida militar. Adelante con el primer video, por favor. ¡Dale! Bajo el lema Siempre Leales, jóvenes conscriptos marcharon por la explanada de la guarnición militar de Ciudad Juárez. Durante 3 meses entregaron su vida a la nación para ser instruidos. Salieron con la cartilla liberada. Cuando el clarín tocaba, cuando el clarín tocaba, al mismo paso. Básicamente el 80% de personal que va a salir ya salen con un trabajo. Las empresas, grupo empresario les vino a ofrecer trabajo, seguridad privada, así como las policías municipales. Ellos también al salir aquí adquieren varios documentos de los que se les va a otorgar. Uno de ellos es la cartilla del Servicio Militar Nacional y otra que es la tarjeta única militar, la cual se identifican que estuvieron encuadrados durante 3 meses. Es el nuevo modelo del Servicio Militar Nacional, que el ejército mexicano implementó en el país para formar jóvenes con disciplina y respeto a los valores. En los dormitorios, como en otras áreas, el orden es prioridad. Bueno, pues primero que nada, lo que era la vida civil, pues no pasa uno por alto muchas cosas, desde que te levantas hasta que te acuestas. Muchas veces no tienes la disciplina suficiente como para levantarte el día a día, atender tu cama, pasar al comedor a ciertas horas. Todo eso yo digo que hace una experiencia pues en mi parte nueva y para muchos de mis compañeros de igual forma. Como parte del adestramiento, la 5ª generación de la 11ª compañía adquirió experiencia en defensa personal, uso de armas e instrucción militar. O conveniencia del servicio y en general. Fuera del cuartel, estas herramientas les brindarán mejores oportunidades. Primeramente, al llegar aquí se les instruye sobre legislación militar para que tengan conocimientos sobre las leyes y reglamentos militares, para que al momento de salir aquí no incurran en una falta o lleguen a cometer algún delito. Asimismo, se les instruye sobre ética militar. Plan N3, se les explica las misiones generales del ejército, que en general son 5 misiones generales del ejército, y también se les da primeros auxilios, todo lo que tenga que ver navegación terrestre, cómo desplazarse en el terreno. Bien estiradita, se les hace los dobleces por abajo para que quede en un solo plano. Tras sufrir una ola de violencia, Juárez fue elegida como una base de formación. Los que cumplen con el reto logran graduarse y su panorama es distinto.
Se reconoce a los de mayor rendimiento. Mientras unos se despiden, otros llegan. ¡Hazlo! ¡Oh! Creí que iba a haber faltas de respeto, regaños fuertes, hasta golpes, pero realmente no. La disciplina es con respeto y todo se basa en cuidarnos entre nosotros mismos. Yo espero poder integrarme a una escuela militar más adelante, ya saliendo de aquí. Y alguien de bien para la sociedad. Una vez fuera del reclutamiento, en el diario vivir, estos jóvenes honorables pondrán a prueba su fuerza y valentía. Algunos se unirán a las policías del país, otros serán pilares del sector privado. Su juramento es para siempre. Qué interesante este video. Ahora que hemos estado pues en estos días recibiendo retroalimentación sobre un hecho que ha acontecido recientemente y que no se relaciona necesariamente directamente con esto que estamos viendo en este video, pero que podemos hacer una extrapolación. Se ha hablado muchas veces en nuestro país de la necesidad de una profilaxis en la Policía Nacional. Nadie puede negar tampoco que existen oportunidades de mejora también en nuestras filas. Estamos hablando de que en este país de México pues se ha establecido un servicio militar nacional donde los aspectos fundamentales que definen es la disciplina y, como decía el joven del video, disciplina sin abusos, respeto a los valores, orden, ética militar, defensa personal, uso de armas, instrucción militar, además de un sistema de recompensa, es decir, que estos muchachos que se pasan 3 meses en este proceso, lo hacen de manera obligatoria, pero salen de allí con una preparación que les permite a los que desean continuar su carrera militar o integrarse a otras actividades. Según vimos, empresas ya estaban esperando a un grupo de estos muchachos pues para reclutarle, ya sea como seguridad privada o en algunas otras actividades que estos muchachos pueden desarrollar. Algunos se iban a la seguridad privada, otros a la policía municipal, otros a la policía normal, otros hacían carrera militar. Y yo creo que nuestro país también puede imitar cosas buenas como esta. Tenemos una cantidad de jóvenes en la República Dominicana que necesitan ayuda en el sentido de la disciplina, con toda esta conmoción social que tenemos, con todos los asedios de todas las transculturaciones que conocemos y modelos incorrectos que se ven por el internet, por la televisión, pues donde cada día se va perdiendo la autoridad, cada día se va perdiendo la disciplina, cada día el país se hunde más en antivalores, cosas que todo el mundo reconoce y que son los que dan origen a muchos temas que hoy se combaten, como es el flagelo de la corrupción en todas sus manifestaciones. Lograr que nuestros jóvenes, que son el futuro, pues pasen por un proceso donde adquieren disciplina, donde aprenden a ser ordenados, donde aprenden a respetar. Y fíjense lo interesante, que en ningún momento se vio en estos casos ningún tipo de abuso. Vamos a ver este pequeñito video que complementa este, donde, aunque es más cortico, pues se mencionan los valores que este grupo comparte en nuestro querido México. Adelante con el segundo video. A las 6 de la mañana inician actividades los 108 soldados de la segunda compañía del Servicio Militar Nacional,
tienden sus camas, se asean y se uniforman, siguiendo las órdenes de sus superiores, se forman en la explanada y revisan a uno por uno de que porten bien su uniforme, tengan las manos y uñas limpias para dirigirse al comedor. ¡Sentarse! ¡Ya! Oficiales de cada sección rinden informe de novedades al comandante de la compañía para continuar con las actividades del día. ¡Alto! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! Novedades. Primera sección sin novedad. Segunda sección sin novedad. Tercera sección sin novedad. Cuarta sección sin novedad. Entonar el himno nacional es el momento solemne donde se les inculca el fervor patrio dentro de los valores cívicos que se les imparten. En su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Se les enseña cómo deben comportarse como soldados y se les da adiestramiento cerrado. Permaneciendo en el primer tiempo del saludo. Saludar. Ya. De vuelta. Ya, 1, 2, 3. Blanco derecho. Ya. Blanco derecho. Ya. Uno de los principales objetivos de impartir el adiestramiento a los jóvenes conscriptos como soldados del Servicio Militar Nacional es reforzar entre ellos los valores morales, éticos, cívicos y patrióticos. Los valores fundamentales del personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos son Lealtad, valor, honor, honradez, patriotismo, abnegación, espíritu de cuerpo, disciplina, igualdad. Con imágenes de Fernando Meseguer, Joel Galeana Sánchez, Noticieros Televisa. Qué interesante. Cómo impartir, cómo adoctrinar, cómo hacer que nuestros jóvenes pues tengan estos valores morales, cívicos y patrióticos. Ha estado muy en tela de juicio en los últimos años el tema del patriotismo. Qué tan patriotas estamos siendo en la defensa de nuestra soberanía. Qué tanta falta hace que nuestro soldado demuestre con sus hechos que ama a su patria y que la gente lo perciba. Pero vamos a despegarnos un poquito de esta parte para nosotros ir entrando en materia, en el análisis que queremos hacer en el día de hoy. Quiero compartirles brevemente un pensamiento donde se plantea que normalmente todo lo que era estratégico no era compartido con los soldados, sino que se quedaba siempre bajo el dominio de los superiores, violándose con esto un principio administrativo que sugiere que sin participación no hay compromiso. Si la gente no sabe a lo que va y por qué va y para qué va, pues sencillamente estaría actuando como un autómata. Y es uno de los peligros que nosotros corremos cuando la gente no tiene conciencia de las cosas que hace, de las que dice, de las que piensa o de las que deja de hacer. Y aquí, en este concepto se plantea, al principio, la estrategia fue efectivamente exclusiva de unos cuantos selectos. Un general, su estado mayor, un rey, un puñado de cortesanos. A los soldados no se les enseñaba estrategia porque no se les habría ayudado en el campo de batalla. Además, era imprudente armarlos del tipo de conocimientos prácticos que podían servirles para organizar un motín o una rebelión.
mantener la estrategia y las artes de la guerra como arma del conocimiento especializado es en realidad hacer el juego a las élites y fuerzas represivas que gustan de dividir y vencer. Si la estrategia es el arte de obtener resultados o de poner en práctica ideas, se le debería difundir ampliamente, en particular a aquellas personas a las que tradicionalmente se les ha privado de ella, incluyendo las mujeres. Es importante que exista participación, conocimiento, conciencia, saber qué se hace, por qué se hace, cuándo se hace y para qué se hace, para que las decisiones que tomamos diariamente tengan un sentido de propósito y un sentido de misión. Seguimos con ustedes en breve, conceptualizando. Seguimos con ustedes, conceptualizando. Veníamos tocando el tema de la autoridad y esa relación existente en esa jerarquía entre superior, subordinado, un superior, un cadete o un militar de un rango inferior. Acatar sin cuestionar. Y ojalá que siempre que ocurra así, los líderes, que son los que toman decisiones o que hacen influencia sobre estas personas, sean líderes para el bien. Es decir, que los hagan implementar decisiones que favorezcan a la mayoría. Las leyes injustas y los tratos injustos traen rebelión. Por eso ustedes vieron en el mensaje que compartimos, en el concepto que compartimos hace un momento, se decía que el tema estratégico generalmente no se compartía a niveles inferiores, porque se temía que tuviesen el conocimiento para rebelarse. Cuando el liderazgo es un liderazgo de luz y para bien, los seguidores acatan las instrucciones de buena voluntad, porque saben que lo que se va a hacer es lo correcto y lo querrán hacer correctamente. Lo malo está cuando nos apartamos del camino y queremos hacer cosas incorrectas. No es lo mismo entonces pensar que vivimos en democracia que vivir en una dictadura. Y ahí están los casos. Caso de Venezuela, han habido revueltas y siempre han habido militares envueltos, los golpes de Estado que se han dado, militares envueltos, el último caso, Oscar Pérez, y se hablan de otros militares que también pues se han sublevado. Como consecuencia de una serie de medidas que se consideran que no son justas, tratos que no se consideran justos. Automáticamente entonces, ahí no va a importar cuando un líder que esté por encima de una de estas gente que se subleva, quiera indicarles que haga algo, si ese algo ellos entienden que es incorrecto. No estarían actuando de manera autómata, estarían pensando antes de actuar. Y su conciencia es lo que le va a dirigir realmente. Nadie puede entonces decir que ejecutó una orden de asesinar a alguien o de matar a alguien porque le dieron una orden. Aunque le den la orden, usted es responsable de apretar el gatillo o de no apretarlo. A usted lo mandan a la calle porque hay un motín o hay una huelga. Usted es responsable cuando usted soba su fusil y ametralla a un grupo de personas. Aunque le den la orden de tranquilizar, de hacer que reculen, cualquier orden que le puedan dar. Quien la ejecute es usted y usted es el responsable de hacer las cosas correctamente y de no hacer cosas que le hagan daño a las personas. Caso dominicano, estamos hablando del ajusticiamiento de Trujillo. Fueron militares también que se involucraron, algunos de ellos, en este ajusticiamiento. Abril del 65, militares se sublevan por una situación que se consideraba injusta. Y ahí tenemos todo el recuerdo del 24 de abril, que siempre se conmemora en nuestro país. Dominicana poblada de 1984, se consideraba injusto lo que se estaba viviendo y se entiende que fue algo que surgió de manera espontánea, pero surgió. Al fin y al cabo, no se dio en este caso una sublevación militar, pero sí los militares respondieron a las órdenes que se le dieron. Resultado final, más de 3.000 muertos en todo el país, se dice. Entonces, quizás tuvimos la conciencia de apretar el gatillo o de no apretarlo.
Y de ese tema que estamos hablando precisamente en el día de hoy. La democracia está donde están las mayorías. Pero la pregunta que nos hacemos y compartimos con ustedes, ¿son las Fuerzas Armadas parte de la sociedad dominicana? La respuesta obvia es que sí. Y si son parte de la sociedad dominicana, cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Escapan los males sociales que nos afectan a las Fuerzas Armadas? La respuesta obviamente es que no. Son distintos los militares que los demás ciudadanos de la República, exceptuando porque tienen una misión distinta y que no ejercen el voto. Por todo lo demás, son idénticos a cualquier otro ciudadano. Sin embargo, la cultura que se tiene plantea que no, que son distintos, incluso en el trato que se da entre civiles y militares. Una cultura equivocada. No significa de que no haya respeto, eso no significa eso. Pero sí significa que dignamente y por dignidad es lo mismo, por dignidad, obviando la parte de autoridad y respeto, como ser humano, es lo mismo un cabo que un general, por la dignidad humana. Ese mismo derecho que tiene el general lo tiene el cabo, el día que se enferma, el día que hay que hacer una cirugía de corazón. El mismo respeto que merece, lo merece ambos, como ciudadanos, como seres humanos. Tienen derecho a no ser perseguidos por crímenes y delitos, ya sea de cuello blanco, o del crimen organizado, o de crímenes o delitos comunes. Se sabe que no. De hecho, una cantidad de escándalos que han surgido en los últimos años, siempre que se atrapa algún alijo en algún sitio de drogas, algún contrabando pesado, siempre dentro de los grupos que están orquestando y planificando y ejecutando estas actividades del crimen organizado, encuentran militares de rango normalmente cercano a mayor y coronel. ¿Y quiénes son los que los sustituyen mañana? Aquellas personas que comienzan su carrera y que reciben la educación y la formación adecuada y que en su momento tendrán esos rangos y tomarán decisiones. Tienen licencia para abusar del pueblo y apoyar los abusos de un gobierno. Y no me refiero a la República Dominicana. Ahí mencioné los casos de Venezuela. Porque se tiene la creencia de que las Fuerzas Armadas se deben al gobierno. Y es una creencia comúnmente aceptada. Porque se supone que el presidente de la República, al menos en nuestro país, no importa quién esté sentado en la silla de alfileres, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora, se supone que fue electo bajo un régimen democrático. Y si la democracia es un ejercicio que se da para que alguien gobierne con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y lo hace de esa manera, entonces las Fuerzas Armadas también tienen el rol de proteger ese gobierno que actúa con rectitud y que actúa con corrección y que no abusa de su pueblo. Ahora, si ese gobierno se olvida de los principios democráticos e implementa una dictadura y comienza a maltratar al pueblo, a asesinarlo, a maltratarlo, ahí conocimos la historia de todo lo que fue la famosa era de Trujillo. Entonces, la pregunta que cabe sería si esas Fuerzas Armadas le deben rendir tributo a un dictador o si le deben rendir tributo a la democracia. De la Martín sugería que la democracia es un ejercicio que se da por las mayorías y que hay democracia donde estén las mayorías. Si usted fue electo por la mayoría y usted maltrata a la mayoría y la mayoría se opone a usted, entonces habría que pensar, si usted se convierte en un dictador, si esas Fuerzas Armadas deben apoyar ese gobierno dictatorial o si debería también apoyar lo que realmente le convenga
a la mayoría, que en este caso es el pueblo de cualquier nacionalidad. Y fíjense que no estoy tocando los temas de injerencia ni de intervencionismo, que son cosas diferentes. Nadie tiene por qué inmiscuirse en asuntos domésticos de otro país. Pero si su propio país toma decisiones soberanas, donde la mayoría de un pueblo es quien la toma, entonces lo lógico es que esas decisiones se implementen. ¿A quién se debe entonces un gobierno? ¿Al pueblo o a un partido político? ¿A una dictadura o a una democracia? Hay que tener un poco de cuidado por aquello de la ley de excepción de Estado que está en el Congreso Dominicano y que plantea que uno de los puntos de excepción es la conmoción interna. Es decir, que si este pueblo, en el caso específico de los dominicanos, entiende que está siendo mal gobernado y decide cosas que impliquen situaciones como la que se están viviendo en Venezuela, por ejemplo, esa ley de excepción de Estado le da al gobierno que esté de turno poderes extraordinarios para sofocar cualquier rebelión y al mismo tiempo, no solamente sofocarla, se pierden los derechos ciudadanos. Es decir, que no hay garantía ciudadana en una situación de excepción para ninguna persona en el territorio nacional si esa ley se aprueba tal y como está. Ahora, ¿están nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos del orden libres de corrupción? Decíamos que si eran parte de la sociedad, pues seguramente los males que afectan a nuestra sociedad, de alguna manera, tienen que permearle, tienen que tocarle. Y es una pregunta. ¿Se pudieran justificar algunos patrimonios de unos cuantos superiores en las filas con los salarios que tienen? Aquí hay personas que todo el mundo conoce, que de repente se han enriquecido bárbaramente y que con los salarios que se supone que tienen no se pudieran justificar. ¿De dónde han podido sacar las riquezas que ostentan? Y estoy hablando de superiores de todos los gobiernos, porque es una cultura la que tenemos en la República Dominicana. La cultura de corrupción no solamente se da en el gobierno central, con los funcionarios públicos, a nivel civil, también se dan situaciones de corrupción en las filas, en nuestras filas, en la de ayer, en la de hoy y en la de siempre. Seguimos con ustedes analizando este tema, en breve, en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Veníamos analizando esa relación de autoridad, de mando, y desde un principio vimos la actitud del centurión cuando el maestro le dijo que iba a su casa y dijo que no, que solamente ordenara, que él estaba acostumbrado a tener gente bajo su mando y él ordenaba y las cosas se hacían. Y vinimos analizando todo este tema de la cultura que se tiene en los cuarteles, como se llama. Ordene y mande, Señor, lo que usted diga, Señor, y de acatar todas las instrucciones que se dan, sin cuestionamiento, en casi un 100% de las veces. Entonces, en este sentido, cuando hablamos del tema de corrupción que tiene la sociedad, y siendo nuestros cuarteles parte de la sociedad, que no escapan a esto, y teniendo los salarios que tienen, como se dice, y los beneficios que tienen, como se dice, no es verdad que teniendo poder, un poder relativo, van a desaprovechar las oportunidades que también los políticos aprovechan. Entonces, la pregunta sería, ¿acatan la autoridad incondicionalmente los subalternos? Yo diría que sí, en un porcentaje altísimo. Dé usted su respuesta. ¿Hacen el trabajo sucio cuando hacen las cosas mal hechas a los superiores? ¿O lo hacen los subalternos?
yo creo que la lógica indica que también probablemente son los subalternos los que hacen ese trabajo, que como no cuestionan, a veces ni saben qué están haciendo, ni por qué lo están haciendo, ni para qué. Entonces, probablemente la respuesta es que ellos sean los que hagan el trabajo sucio. Y se dice, y sale en la prensa cada rato, cada vez que agarran un tema de corrupción, que cogen una banda, que desmantelan algo por allá, que encuentran un alijo, que decomisan una mercancía, siempre en los grupos aparecen personas de uniforme. Que es un porcentaje bajito, muy probablemente sea un porcentaje bajito, bien bajito, pero de que la prensa denuncia con frecuencia todos estos casos y siempre hay involucrados gente de uniforme, siempre se ve en esos casos en un porcentaje altísimo también. ¿A dónde voy con todo esto? El tema aquí fundamental es el adoctrinamiento, que fue lo que vimos en los videos, y esos son adoctrinamientos suaves. Usted puede encontrar muchísimos videos de este tipo en las redes sociales y se va a sorprender de los maltratos que le dan superiores a subalternos, maltrato incluso con palabras ofensivas. Estos videos que seleccionamos y que tomamos de esa noticia que fue difundida en un noticiero de México, a los cuales les respetamos sus créditos, sencillamente demuestran una calidad profesional alta de parte de estas personas que están entrenando a estos reclutas, que le están capacitando, que le están dando información. Y aunque ellos lo que están planteando es un servicio militar nacional aparentemente obligatorio, con el objeto de parir una nueva sociedad de jóvenes a la sociedad, que tengan disciplina, que tengan valores, que tengan respeto a la autoridad, que tengan respeto a la patria, respeto a los valores cívicos, y que puedan tener el compromiso de construir una mejor sociedad. Que sean personas ordenadas. ¿Qué tanta falta le hace a nuestros jóvenes en República Dominicana un tipo de entrenamiento parecido a ese? Y lo mejor de todo es que salen de ahí con trabajo. Muchos empresarios en México se han comprometido con este tipo de entrenamiento. Y claro, tratan de coger los mejores porque tienen un programa de gestión por competencia para estos muchachos allí. Y también son premiados, reconocidos por sus méritos durante el proceso. Y nosotros en el país podemos hacer lo mismo. ¿Cómo nosotros logramos que la gente diga que no porque respeta los valores morales y cívicos ante las propuestas corruptas que pudieran estar recibiendo en el camino? Solamente si tienen el entrenamiento moral y cívico y patriótico, lo pudieran hacer. Es decir, que aún sin la disciplina militar, estos valores cívicos, morales y patrióticos son necesarios en todas las escuelas en República Dominicana. No es un asunto de República Digital, ni es un asunto de tecnología, es un asunto de contenido y de dar el ejemplo. Porque cuando se da el ejemplo, los que están debajo, que son subalternos o que son estudiantes, copian de ese ejemplo. Imitan al líder por el ejemplo que el líder le da. Y si queremos una mejor sociedad, necesitamos dar mejores ejemplos. No es posible, ni por decreto, ni por inversiones que se hagan en tecnología ni en software, que todo esto pueda ocurrir. Si las personas que deben dar el ejemplo no lo dan, entonces cada día lo que estamos haciendo, hundiendo más a nuestra sociedad con una serie de antivalores que imposibilitan un futuro cierto para nuestros hijos y nuestros nietos en la República Dominicana. Por eso hay tanta gente que si tuvieran la oportunidad se fueran de República Dominicana porque entienden que en ella no hay futuro. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros y sobre todo de las autoridades
de facilitar ese proceso educativo para que nuestros jóvenes sean personas de bien en el día de mañana y podamos tener nuevas generaciones con menos actividades de corrupción en todo el territorio nacional. El adoctrinamiento, el mal ejemplo, que es más fuerte que el adoctrinamiento mismo, porque con el ejemplo usted tiene algo que imitar. Con el adoctrinamiento sin ejemplo usted tiene teoría, una retórica. Incluso cabe dentro de la posibilidad que usted no crea en lo que le están diciendo. Pero si usted ve con sus ojos el ejemplo que le dan, entonces usted va a pensar que es en serio la cosa. ¿Cuál es el peligro de todo esto? El automatismo. Que de una manera automática, con toda esa cultura, si no tenemos un contenido ético en las decisiones que se toman, esa cultura del sí señor, no señor, automatiza a las personas y provoca una alienación mental en ellas que en situaciones críticas les inhibe a utilizar su conciencia para tomar decisiones muchas veces contrarias a una orden dada para hacerle daño a la población. Una orden dada para hacer lo incorrecto. Una orden dada para meterse en problemas de corrupción. Porque me dieron una orden que hiciera esto y yo lo voy a hacer porque ese es mi trabajo. Cumplir órdenes. Como si usted no tuviera un cerebro y usted no tuviera conciencia y usted no tuviera ética. Y como si usted no fuera responsable, usted como persona, por lo que hace y deja de hacer. Es decir, que si usted dice que sí, aquellas propuestas incorrectas que le hacen y usted las acata porque tiene que cumplir con una orden, no crea usted que usted se va a liberar de que mañana lo acusen cuando sea usted el que quede embarrado en el suelo y en el sucio. Porque muchas veces el trabajo sucio son los chiquitos los que lo hacen. Con esto no estoy diciendo que hay un porcentaje grandísimo de gente haciendo lo incorrecto. Estoy hablando del caso específico. Cuando esto ocurre, normalmente quienes hacen el trabajo sucio son los chiquitos, que no se atreven a decirle a quien le da la orden que eso es incorrecto y que no lo va a hacer, aunque pierda su trabajo y aunque le queden 10 días de cárcel por eso. Que muchas veces ni queda escrito la razón real de este tipo de decisiones. Porque también se tienen que dar casos donde hay personas que tienen moral y que tienen ética y que dicen que no, y que por decir que no son castigados. Y luego, obviamente, el castigo se va a disfrazar con otro tipo de concepto. Y sabemos que hay gente malcriada, y sabemos que hay gente que no respeta, y sabemos que hay muchos jóvenes que no tienen ideales ni formación, y que hay que llevarlo, como dicen por ahí, a palos al río. Pero hay un refrán que dice que usted puede llevar a palos un caballo al río, pero después no puede obligarlo a que tome del agua. Y en esa decisión de tomar el agua está su decisión de decir que sí o de decir que no cuando le propongan cosas incorrectas. Y le estoy hablando al chiquito y al grande, porque también el grande puede ser ético y puede tener principios y puede tener las mejores intenciones y se deja influenciar por otro que le convence y que le dice, mira, esta es una oportunidad. Con esto que tú y yo ganamos, no podemos vivir. Por esta oportunidad, a los dos nos resuelve el problema. Y estos muchachos que están bajo nuestro mando van a hacer lo que le digamos. ¿Es un tema tabú? Sí, es un tema tabú. Nadie lo habla ni lo dice. Ni yo tengo prueba de eso, pero como gerente, como persona que veo sistémicamente las cosas, en cualquier equipo de trabajo, es muy lógico que las personas que se reportan a sus líderes acaten las instrucciones de ellos. Y si son los que hacen el trabajo sucio, entonces tiene que haber una estrategia y tiene que haber un estratega para que las cosas se hagan. Las buenas, pero también las malas. Y en este sentido tenemos la oportunidad de cambiar la forma de pensar y la forma de ver las cosas, incluyendo retomar aquellos valores éticos
morales, cívicos y patrióticos que necesitan nuestros jóvenes y nuestros niños. Que la gente se sienta, los muchachos se sientan emocionados, quizá como cuando yo fui niño, hace ya 50 años o más, y veía que subían la bandera, o yo veía a un militar y yo quería hacerle el saludo, porque para mí era un orgullo respetar a un agente del orden. Era imposible pensar que un muchacho de mi edad en esa época, con 12 años, con 15 años, con 10 años, iba a irrespetar a una autoridad. Eso era impensable. Podía ser un bombero y los muchachos de mi época lo trataban con respeto. Podía ser un policía de cualquier rango, un oficial o un subalterno, y había respeto. Cuando la bandera se subía, esos muchachos en la escuela no solamente cantaban el himno nacional, sino que se paraban a mirar cuando a quien le tocaba subir la bandera lo hacía. Y son cosas que se han perdido porque no se hacen de corazón. Se hacen automáticamente, mecánicamente, pero hay que tener el sentimiento patriótico para hacerlo de corazón. Y es lo que le falta a nuestro país, y es lo que nuestros jóvenes necesitan para que realmente rescatemos nuestra sociedad y podamos relanzar la República Dominicana, que merece una mejor suerte. Una mejor suerte. Por ahí está la espada de Mella, todavía embravecida, dispuesta a estar en la retaguardia para recoger este país de las miserias en que los partidos políticos la han sometido, con toda esta mercadería en que han convertido el ejercicio de la política en el país. El negocio de la política, SRL. La gente se cansó de eso. La gente se cansó de ver cómo gente, sencillamente por estar en un partido, no importa cómo se llame el partido, y el hecho de estar en una posición en un momento dado se ha enriquecido y ha tenido la ostentación con un enriquecimiento que no le pertenece. Y ahora muchos de ellos no son capaces de demostrar cómo consiguieron sus patrimonios. Pero quienes deberían confirmarlo, quienes deberían auditarlo, tampoco lo hacen. ¿Cuánto tiempo se pasó en esta última gestión diciéndose en la prensa que había todavía una cantidad enorme de funcionarios que no habían presentado su declaración jurada? Habría que ver cuántos ya lo hicieron. Y ya estamos ya casi terminando el segundo año. Pero esa mala práctica es la cultura política que hemos tenido, que pensamos que nos convertimos en dioses cuando tenemos una posición en un momento determinado. Ese modelaje de conducta, de castigos y premios, son necesarios para que las personas corrijan los errores que cometen, pero sin abusos. Y de eso se trataba el tema que salía en la prensa en estos días. Y se preguntaban si se había cometido un abuso con ese entrenamiento físico donde 29 mujeres que están en el Ejército Nacional, por la cantidad excesiva de ejercicios, 6 de ellas estuvieron en cuidados intensivos. A veces cometemos abusos en ese sentido. Yo me preguntaba si había un tema de igualdad en función de lo que es un hombre y una mujer, si nosotros estamos teniendo conciencia de estas cosas y estamos llevando a los cuarteles situaciones donde hacemos discriminación por sexo, o incluso que se llegue al irrespeto contra la mujer, no solamente con decisiones abusivas, que no solamente tiene que ser de este tipo, que quizás es lo menos significativo, pudieran haber abusos de otro tipo, incluyendo el acoso sexual. Hay mujeres lindas también que están en el ejército, y hay personas también que no gozan de salud emocional, tanto mujeres como hombres, no importa dónde estén, porque son el reflejo de nuestra sociedad. Y la violencia de género, no crea usted que solamente se da
en los hogares civiles, también se da en las relaciones de trabajo. Y en esa autoridad que existe, que debe existir en esa disciplina militar, hay una línea muy fina que hay que cuidar. Porque no importa que la mujer sea militar, la mujer siempre es una dama y debe ser tratada como una dama con la caballerosidad y el respeto y la dignidad que merece. En ese sentido, hay que pensar que ojalá no exista una confrontación entre hombres y mujeres con el tema del género, de que, demuéstrame que tú eres igual a los hombres, entonces ahí abusamos de las mujeres en los ejercicios. Reconocemos en el fondo lo que pudo estar en el pensamiento y en el sentimiento de las personas que tomaron las decisiones. Si estamos considerando la capacidad de respuesta física, atlética, que pudiera tener una persona que quizás no está acostumbrada a hacer ejercicio, y quizás para poder ganarse un puesto, la misma persona no tiene la responsabilidad de decir estoy cansado, no aguanto más. O quizás diciéndolo, se insiste en que continúe con el entrenamiento. Son de las cosas que había que pensarse, porque normalmente cuando se dan, que no se aceptan decisiones, vienen los días de arresto. Esa famosa 100 vueltas a la piscina, que yo vengo escuchándola desde que era niño. Ojalá que esa no sea la cultura que todavía se mantenga en los cuarteles. 100 vueltas a la piscina. Y en la vuelta número 48, ahí está ese hombre o esa mujer en el piso, que le puede dar hasta un infarto. Encima de esto, un salario cebolla. Encima de esto, hacer el trabajo sucio. Y todo esto son cosas que están alrededor de este tema. Y obviamente, son conceptualizaciones. No es una auditoría que tenemos, ni que un pajarito nos lo contó. Son las impresiones que tenemos por el acercamiento que tenemos a la información que se comparte en la prensa y en las redes sociales, y por las canas que ya adornan nuestra cabeza. Finalmente, para concluir en el día de hoy, quiero hacer un breve comentario a esta decisión que tomó la República Dominicana de romper relaciones con China, con Taiwán, romper relaciones con Taiwán y establecerla con China. Y en este sentido, hay un solo elemento que me gustaría señalar, y es que realmente Taiwán durante muchos años vino colaborando y cooperando económicamente con la República Dominicana en muchos proyectos importantes. Nadie puede decir que no es así, porque muchos dominicanos que han estado envueltos en estos proyectos se han beneficiado con su tecnología y sus conocimientos. Entonces, que Taiwán decida retirar toda esa cooperación a la República Dominicana es su derecho. Y es un derecho que yo lo veo hasta digno. Es más digno que lo que ocurre con nosotros, con Haití, que muchas veces somos avasallados y como quiera nosotros seguimos ayudándolo. Y como quiera seguimos costeando muchas de sus necesidades, aún a sabiendas del daño que le estamos haciendo a la economía nacional y a sabiendas de los maltratos que ese pueblo vecino tiene con la República Dominicana, cuando a cada rato tienen una veda en contra de nuestros productos, solamente por hacer daño y hacer maldad. Eso es en adición a los problemas que todos los días salen en la prensa. Pero sin salirnos del tema, me parece que ha sido una actitud y una decisión digna de parte de Taiwán, pues no tiene por qué estar teniendo colaboración económica con un país que le acaba de decir que ha roto relaciones con ellos. Seguimos mañana con ustedes en Conceptualizando.